llegó el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Se acercaron al maestro unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a alguien se le muere un hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron y los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versos 27 al 40. Dios es conocido como un Dios de los vivos y no un Dios de los muertos. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 24 de noviembre, año 2018. Hay que entender desde la fe católica cristiana el tema de la resurrección, que es un tema que no es ajeno a la antigua alianza en la historia de Israel. Hay unos personajes que niegan la resurrección de los muertos y se llaman los saduceos, y hay otros personajes que aceptan la resurrección de los muertos. El tema viene al caso porque algunos de ellos acuden a Jesús de Nazaret para salir de la duda, y en lugar de presentar la pregunta como debería ser normal, ¿en qué acontece la resurrección de los muertos? ¿O cómo se entiende la resurrección de los muertos? O dicho de otra manera, ¿por qué es tan importante entender a un Dios que es un Dios de la vida? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo dice la Biblia en la Antigua Alianza, un Dios siempre de la eternidad y un Dios que ofrece vida y ofrece vida eterna. Un Dios que dice: yo he venido para que ustedes tengan vida. Hay suficiente información en la Escritura como para inventarse un caso de una mujer con 7 maridos para poner en aprietos a Jesús de Nazaret. Y así sucede en ese momento. Se le acercan a Jesús unos saduceos, inventan un caso de una mujer que tiene 7 maridos. Es necesario dar la descendencia y están obligados a casarse con ella. Hay en el libro del Deuteronomio de la Santa Biblia, en el capítulo 25, a partir del verso 5, el libro dice lo siguiente: si 2 hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la viuda no se casará con un extraño. Su cuñado se casará con ella, cumpliendo sus deberes de cuñado. Y el primogénito que de ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, para que su memoria no desaparezca de Israel. Termina el verso 6 de ese capítulo 25 del libro de la ley dentro de la cultura judía. Cuando uno lo lee desprevenidamente, le parece como interesante la propuesta, pero en el fondo la propuesta está buscando es una descendencia, está buscando dinero, está buscando quién va a recibir la herencia, más que hablar de resurrección, más que de eternidad y más que de vida eterna. Por eso el maestro plantea el tema y les dice cosas tan ciertas a quienes formulan la pregunta: ustedes no entienden los asuntos de Dios, ustedes no entienden nada de la resurrección y todavía no han entendido el tema. Por eso la razón suficiente es tener una fe donde cada persona piense en el Dios que resucitó a su Hijo, que lo levantó del lugar de los muertos, que ascendió al cielo y que está sentado a la derecha del Padre.
y así lo recita el credo niceno-constantinopolitano propuesto por la Iglesia Católica en el siglo III de la historia. Creemos en la resurrección del Señor, y el que cree en la resurrección del Señor cree en la vida eterna, se prepara en su propia salvación y dimensiona su vida hacia la eternidad. El Papa Francisco plantea también el mismo tema en una homilía en la capilla de la Casa Santa Marta, diciendo: Jesús, siempre manso y paciente, indica en primer lugar que la vida después de la muerte no tiene los mismos parámetros que la terrena. La vida eterna es otra vida, dice el Papa, en otra dimensión en la cual no existirá más el matrimonio, que está relacionado propiamente a la existencia en el mundo. Los resucitados, termina el Papa diciendo, serán como los ángeles y vivirán en un estado diverso que ahora no podemos sentir ni imaginar. La buena enseñanza del Evangelio de hoy: hay que creer un Dios de vivos, no un Dios de los muertos. No hay que inventar cosas para tener dinero, herencias y cosas materiales que no tienen nada que ver con la eternidad. La riqueza espiritual es lo que le interesa a Dios. Contigo el milagro más grande de amor.